Buenos días a todos, gracias por venir aquí hasta la Feria de Tineo a asistir a estas jornadas dedicadas a unas producciones complementarias del bosque. Muchas veces, bueno, nos centramos siempre en las producciones de madera, en los créditos de CO2, en los pastos y en otras producciones masivas de los montes, pero al final hay unos actores que tenemos la suerte de tenerlos aquí hoy, que se dedican a sacar otra clase de riqueza y de productos del monte, ¿no? Por favor, a Monse la conocemos todos, al resto, si os me podéis hacer el favor de presentaros. Bueno, yo soy Julio Fernández, soy apicultor de Boal y presidente del Consejo Regulador de la Agencia Especial de Asturias. José Francisco Pérez, yo soy aquí de cerca del Concejo, y actividad en torno al castaño, aprovechamiento de madera de castaño y posteriormente fabricación de estructura de madera con castaño y, por si fuera poco, ahora transformación del fruto del castaño. Transformamos la castaña en harina de castaño. Yo soy Leandro Meléndez, soy el fundador de Funginatur, una empresa de Cabranes en la que aprovechamos restos de podas forestales, limpiezas forestales para el cultivo de setas de una manera muy sostenible. Presentes, ¿no? Vamos, que la conocen, es la alcaldesa. A ver, yo la primera pregunta, o bueno, tienes una presentación, ¿no? Vale, mira, la primera es para ti, para Leandro Meléndez, director de Funginatur. Bueno, sois una empresa que habéis decidido meteros en esta inversión de la producción de seta. Bueno, pues me gustaría que nos contases a todos el modelo de negocio la visión de negocio que tenéis y cuál es vuestra producción y vuestro sistema de cultivo de las setas. Vale, bueno, nosotros lo que digamos pensamos, o yo cuando inicié un poco esto, fue dentro del concejo donde vivía, que es Cabranes, que es un concejo eminentemente forestal, montañoso, es una baja montaña, pero me voy a levantar y así puedo pasar las diapositivas. Es una zona de media montaña, entonces buscando un poco qué alternativas se podían utilizar aprovechando algún recurso local, ¿verdad? Pues evidentemente el bosque, ¿no? Es una zona en la que todavía, por suerte, tenemos una gran superficie de bosque autóctono bien conservado. Entonces queríamos buscar una manera de poner un poco en valor el bosque autóctono, haciendo algún aprovechamiento, ¿no? que generara economía local, pero que pusiera también en valor el bosque autóctono, ¿no? Porque como sabéis, muchas veces, cada vez se aprovecha menos, ¿no? el bosque natural de Asturias, sustituyéndose por plantaciones más rentables de monocultivo. Entonces, mediante un cultivo que vi hace bastantes años en Japón, en el que utilizaban podas de aclareos, o sea, maderas naturales de aclareos forestales y demás, cultivaban setas sobre esas maderas, unas especies de setas que crecen sobre madera, ¿no? De una manera muy sostenible, porque aprovechaban el propio entorno del bosque, ¿verdad?, para generar el ecosistema perfecto para el crecimiento de las setas. El bosque nos aporta sombra, nos aporta humedad, es un regulador de temperatura también, ¿no? En verano siempre es más fresco el interior del bosque, en invierno las heladas también las reduce dentro de la zona forestal. Entonces, de esa manera empezamos a probar en aplicar este tipo de cultivos. Ahora no quiere pasar. En la flecha. En aplicar este tipo de cultivos para... No sé si hay por ahí algún técnico. Ahora, en aplicar este tipo de cultivos tradicionales en Japón, aquí en Asturias, ¿no? Bueno, estuvimos unos años adaptando un poco el modelo, porque evidentemente no es igual la situación en Japón que aquí, aunque tenemos bosques bastante parecidos. Pero era un poco alejarse de esta manera de producir setas intensiva, ¿no? Industrializada, dentro de naves climatizadas,
que conllevan una inversión muy grande, conllevan un gran gasto de energía para la producción de setas, y además se utilizan unos sustratos que suelen ser residuos agrícolas, aditivados, azucarados, que no generan unas setas de gran calidad, ¿no? Es un sistema que bueno, funciona bien para el champiñón y la seta de ostra, pero nosotros queríamos cultivar unas setas de mayor calidad sobre estos recursos forestales, ¿no? Entonces, sobre todo, estamos cultivando, bueno, digamos que la zona ideal de cultivo sería un poco esa zona en azul de todo lo que es el arco atlántico, ¿verdad? Esa sería un poco ideal para el cultivo de estas setas. Y lo que hacemos es un poco aprovechar bosques de este tipo, bosques jóvenes, ¿verdad? Que hay muchos pies de árboles, en el que esos aclareos, ese mantenimiento, ¿no? Viene bien muchas veces para dar viabilidad a árboles que tienen mejor condición de madera en el futuro. Entonces es un método también de producción muy complementario con la utilización de la madera, ¿no? Lo que vamos a hacer es dejar los árboles más viables para sacar un rendimiento económico maderable, y todos los árboles jóvenes o más torcidos o que se han crecido muchos juntos, pues aprovechar esas maderas que tampoco tienen normalmente mucho valor para leña porque son diámetros pequeños, ramas, etcétera, etcétera, aprovechar todo eso para el cultivo de setas, ¿no? Entonces es un poco lo que hacemos, intentamos hacer siempre entresacas bastante manuales, sin meter maquinaria pesada para no estropear tampoco mucho el suelo del bosque, dejando un bosque saneado, clareado para mejorar las condiciones para árboles que pueden ser de interés maderable, ¿no? Y así un poco pues hemos generado diferentes productos, siempre setas de calidad, ecológicas, y también con este mismo método de cultivo, bueno, podemos cultivar bastantes variedades de setas que cada vez tienen más interés medicinal también, y el mercado pues cada vez tiende a buscar una variedad de setas más grande, ¿no? Cada vez se consume más en Europa, por lo que es una oportunidad económica interesante también, ¿no? para emprender, digamos. Bueno, nosotros también hacemos otros productos relacionados, ¿no? Con la madera que extraemos, cajas nido, con las setas también elaboramos conservas, generamos también herramientas y formaciones para la gente que quiere emprender en este tipo de actividades, ¿vale? Más o menos he contestado y ya le dejo turno a mis compañeros. No, bueno, yo quería hacerte una segunda pregunta, ya relacionada con la gestión forestal. Nosotros con el pendiente deberíamos sacar una ordenanza de setas o regular un poco la explotación de setas, ¿no? Más allá de los artículos que vienen en la ley de montes. La pregunta es, desde tu punto de vista, que estás en el mercado de las setas, ¿sería factible esa regulación y vincular a lo mejor producciones de setas autóctonas en montes de utilidad pública, calcular esas producciones, la sostenibilidad de esas producciones y dedicarlas? ¿Habría empresas o sería posible que hubiese empresas interesadas en ese tipo de explotaciones? Sí, o sea, lo que sucede un poco es que también tenemos que tener en cuenta que hay setas que se cultivan, digamos, y otras setas silvestres, ¿no? Que crecen en nuestros bosques, que son difíciles de cultivar porque son unas especies que se llaman micorríficas y necesitan estar creciendo, ¿no? En conexión con un bosque natural, con robles o castaños. Entonces, sí existen, de hecho en León se publicó un manual de buenas prácticas, por ejemplo, que podría ser un modelo interesante, buenas prácticas forestales para incentivar la producción de setas natural. Incluso, digamos que estudiaron y vieron que podía generar un rendimiento 3 veces económicamente superior a mayores de lo que es la explotación solo para madera, ¿no? O sea, que tener en cuenta los hongos de estas dos maneras, de generar digamos, limpiezas forestales y manejos forestales que favorezcan la aparición de setas micorríficas como boletus, como rebosuelos, como la trompeta de los muertos, setas de alto valor gastronómico, y después con esas maderas procedentes de esas limpiezas cultivar estas setas sapróficas como el shiitake
maitake, todas estas setas que cada vez tienen un mayor valor de mercado y mayor demanda, complementaría muy bien, ¿no? Generaría un incremento muy grande de valor económico en lo que es la gestión forestal, en lo que es el recurso forestal. Bueno, pues muchas gracias, Leandro. Un detalle, en Asturias no está permitido cambiar frondosas autóctonas por especies alóctonas. Te lo digo porque decías que dijiste en un principio que se estaba cambiando las especies autóctonas por alóctonas, eso no puede ser en Asturias. Entonces, ¿los eucaliptos son autóctonos? No, perdona, pero no dejamos que se sustituyan especies autóctonas por eucalipto. Bueno, está prohibido por ley. En su día se sustituyeron, ¿no? O sea, cada vez menos, pero... No, eso son, bueno, ideas de una parte de la población que no podemos transmitir al resto. En Asturias la población de eucalipto está muy controlada, tenemos 55.000 hectáreas y se mantiene, y desde la Dirección General de Montes se mantiene controlada con sancionadores. Cualquier persona que quiera cambiar una especie autóctona o incluso una especie de conífera por eucalipto tiene que pedir permiso a la autoridad forestal y se autoriza o no, y si no se hace así, lleva sancionadores y fuertes. Bueno, quería hablar ahora mismo también con Julio para que nos contara cuál es el vínculo de la apicultura con nuestros montes. Bueno, pues yo creo que el vínculo de la apicultura en los montes es total. Yo creo que la apicultura sin los montes que tenemos en el Principado de Asturias, pues no podremos desarrollar nuestra actividad, y a la vez pues las abejas son, como todos sabemos, muy importantes para la conservación de la biodiversidad, por la polinización y por esas labores que hacen. En Asturias pues tenemos la suerte de contar con grandes zonas de castaños, de robles, que nos dan unas producciones muy importantes de miel, unas mieles muy características que en otras zonas de España no tienen, o zonas de monte bajo, de brezos, cayunas, que también pues nos proporciona unas producciones importantes en las zonas de media alta montaña y que dan, como os decía, unas características muy especiales a las mieles asturianas. Bueno, tradicionalmente pedís muchas ocupaciones en montes de utilidad pública, están vinculadas muchas veces a los cortafuegos. ¿Qué pediríais a la administración para mejorar estas explotaciones? Que me imagino que serán las que más influyen. Bueno, la verdad es que el sector apícola asturiano estos últimos años sí que se está profesionalizando muchísimo. Quizás somos menos apicultores, pero apicultores en estos momentos cada vez con un número más importante de colmenas. Yo creo que a la administración, para nosotros, algo que podemos demandar es, como tú decías, esa facilidad para poder tener asentamientos. Hoy necesitamos asentamientos con un fácil acceso, donde puedas entrar con un vehículo pesado fácil para cargar las colmenas, para moverlas. No es esa agricultura tradicional que teníamos de antaño. Ahora hay colmenares muy grandes, se necesita tener buenos accesos, y yo creo que una de las demandas más importantes sería eso, de pues, seguir trabajando y facilitando a los apicultores que pudieran hacer instalaciones colmenares acordes a su explotación. Bueno, tomamos nota. Y bueno, esa demanda de los accesos es común, entonces es fácil de seguir, ¿no? Bueno, quería también ahora hablar con José Francisco de Bosfruit. Tenéis una empresa forestal con amplia experiencia en gestión de monte, en gestión de castaño. Bosfruit. Sí, Bosfruit, perdón. Más local. Vale, pues cuéntanos un poco cómo llegasteis a esa decisión de meteros en una aventura como la de generar la harina de castaño. Pues surge un poco, no, surge mucho después de años dándole vueltas al trabajo con la madera de castaño. Entonces nos fuimos dando cuenta que el castaño es algo más que un árbol de frondosa productor de madera, ¿no? Es mucho más que eso, muchísimo más que un productor de madera. De hecho, hay ciertas situaciones en las que es complejo trabajar con él, porque no está muy bien definido a nivel de administración, aprovecho, como productor de madera o productor de fruto. Es decir, es un árbol frutal también, a la vez que maderero.
Entonces, estamos muy limitados para avanzar en algunas ocasiones, en darle un paso adelante al castaño para beneficiarnos de ciertos tratamientos, ciertas cosas que benefician el trabajo del castaño también como frutal. Entonces, bueno, aquí el planteamiento del evento, claro, el título en el que me sitúo es que es inmenso, es inmenso porque el castaño algo más que madera, claro que algo más que madera, ¿no? De hecho, imaginaros, cualquier foráneo identifica Asturias automáticamente por los hórreos y paneras y sidra. Pues simplemente, si nos paráramos un minuto a pensar y analizáramos la situación, no existirían los hórreos si no existiera el castaño. Va directamente vinculada su construcción a ese árbol. Seguro que aquí el productor de miel va a decirnos qué sería de la miel si no estuviera la polinización del castaño activa, ¿no? Entonces, algo más que madera, claro que algo más que madera. Culturalmente, impresionante lo que supone en Asturias el castaño, y como alternativa a producciones forestales, pues vamos al inicio de cómo nos dio por hacer harina de castaña, pues bueno, aprovechar el fruto. Entonces, el fruto es aprovechable. La castaña, pues claro, en sí ya tiene unas propiedades que la hacen pues bueno, importante en sí como alimento, ¿no? Pero evoluciona todo y ese alimento hay que transformarlo para hacerlo más versátil, ¿no? Y más asequible al consumo diario y extratemporal, es decir, bueno, no tenerlo estacional, ¿no? El consumo siempre en Navidad, digamos, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, ya se acabó la historia de la castaña. Entonces, dándole vueltas a eso, tras una concentración parcelaria en el pueblo, decidimos aventurarnos a plantar todas las fincas, plantarlas todas de castaño, prepararlas para producción de fruto y producir castaña. Entonces, rápidamente, automáticamente, dices, bueno, y pues esa castaña, si funciona y hay producción, ¿qué le haces? Entonces, ¿cuál fue la solución más sencilla a manejar, a manipular ese fruto? Pues se pasó por la cabeza el deshidratarlo, es decir, una vez deshidratado ya alargas la durabilidad en el tiempo, ya eliminas muchos problemas, eliminas inversiones también, porque ya eliminas cámaras, conservación, frío, procesos. Entonces, una forma sencilla y rápida de poner en valor un producto, llamémosle forestal, pero que culturalmente necesita un trabajo detrás vinculado al profesional, porque vivimos durante muchos años de la herencia de los antepasados del castaño, acostumbrados a ir pañar castañas y venga. Eso se fue acabando y ahora vas al monte y no vienes con muy pocas, encima todas con cosas. Entonces, vivimos de las rentas una temporada, pero ahora que el castaño está afectado por una serie de plagas, de enfermedades y tal, si no lo trabajas profesionalmente, pues no llegas a producciones que te hagan que sea rentable el asunto. Entonces, bueno, ahora mismo con el tema Vispilla, que se está trabajando, está investigando, está funcionando en muchos sitios. El tema del chancro, que es el otro gran problema que tiene el castaño ahora mismo, nosotros calculamos que estaremos en un 50% de la producción que debería haber si no tuviéramos esa Vispilla y ese chancro. Entonces, bueno, lo que tengo que aprovechar ahora que hay administración aquí es pedir, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me repatea desde hace, yo creo que desde que soy consciente y me relaciono con gente que está trabajando, bien a nivel de Serida, bien a diferentes organismos, y es el asunto de que siempre es como que vamos siempre 2 o 3 años tarde. Es decir, tengo mucha relación con mucha gente que está haciendo, de hecho colaboro en proyectos, en cosas que está desarrollando, me digo, joder, pero si está funcionando en Italia, en Francia, en Portugal y en Turquía, no perdamos aquí nosotros el tiempo en comprobar durante un proyecto de 2 años si funciona. Si a nosotros nos funciona, no, hombre, no. muevamos hilos, burocracia, que al final es burocracia en muchos casos, a lo mejor con legislación y normativa, lógicamente, que hay que modificar, pero que nos haría avanzar, pegar unos pasos de gigante. Es decir, por lo menos, si ya está comprobado el funcionamiento, demos ahí un golpe en la mesa y pongámonos ya por lo menos al nivel de los demás. No ir... ¿A qué te estás refiriendo exactamente? Pues, por ejemplo,
tema de la avispilla, cuando lo de las frutas de la avispilla, es que como muy retrasado, cuando en otros sitios funcionaba y tal, y aquí muy despacio, muy lento. Ahora con el tema del chancro, cepas hipovirulentas, sabemos que están identificadas las cepas, sabemos que está todo, las que funcionan, cuáles tenemos, cuáles no tenemos. No perdamos mucho el tiempo en ver que inoculando esos castaños con un palillo, no sé, con unos, como se hace con la inoculación para producir seta, otros formatos, o pulverización, si sabemos que funciona de tal forma, pasemos a la acción. Permitamos, facilitamos material al productor desde la administración o cualquiera y trabajemos en ello. Es decir, no sé. Bueno, yo creo que desde la administración sí que se está, nunca sí, es suficiente porque la superficie es muy amplia, son cerca de 85.000 hectáreas de castaño. Yo creo que desde la asociación de propietarios y desde el propio gobierno del Principado de Asturias estamos trabajando aquí en producir el anafes y el torimus, que son dos avispas parasitarias que luchan contra la avispilla y contra el parásito y con los parásitos del eucalipto. Pero claro, todo recursos es poco, ¿no? Ahí no es problema, yo creo que no es problema administrativo. Fue bastante fácil desbloquear esas cosas. Otra cosa es que son cultivos que cuesta mucho dinero hacer, muy especializados. Yo te invito a que vayas a ver la Serida, cómo tienen las avispinas allí puestas y tal, y hay 2 o 3 personas, biólogos, dedicados a ello. Bueno, en cuanto a los tratamientos de cepas hipovirulentas y demás, todas estas investigaciones, al final yo, desde mi punto de vista, soy también partidario de vamos a desbloquear administrativamente lo que hay que hacer, está aprobado en otros sitios, y después las mejoras es donde tendría que entrar la investigación, no al revés. Pero en el caso, bueno, no es cierto demasiado. En el caso del castaño, por ejemplo, no es que el hacerlo resulta, no sé si económicamente, a lo mejor, que claro, siempre hay que tener partidas presupuestarias, lógicamente, que claro, para sacar eso adelante, pero en el caso del castaño, por ejemplo, y más concretamente en la avispilla igual, pero en el chancro, por ejemplo, que afecta de forma tan exagerada la calidad de la madera, es decir, Sí, pero son 85.000 hectáreas. Claro, sí, para llegar a la inversión tienes que tener una contrapartida económica. Ya, pero bueno, quiero decir, no es machacar los árboles con eso. Después las esporas van y vienen, quiero decir, no sé hasta qué punto no interesa a lo mejor decir, oye, pues a ver, hay cosas que no podemos hacer, que sí pueden hacer los productores frutícolas, por ejemplo, que trabajan el castaño como un productor de fruto, vamos, como una planta, como un manzano, como un peral, por ejemplo, y ahí sí se puede permitir el uso, digo, para producir castaña. Sí. Y en cambio, como está en forestal, está ahí la cosa ahí bailando en un limbo que realmente no puedes utilizar cierto producto. En el caso de chancro hay uno experimental, que es lo que se está probando ahora, que funciona en otros países estamos utilizándolo ya, pero aquí creo que si fuera un frutal se podría emplear, pero en cambio en castaño no podemos usarlo. A ver, puedes empezar a utilizarlo o no. Una cosa empezaste a decirlo muy bien, vosotros tenéis un cultivo agrícola, o lo que es una planta que consideramos forestal, pero al final es un frutal, y lo tratas como tal, y son cultivos de altísimo valor. Yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo que a lo mejor tendríamos que facilitaros las cepas hipovirulentas para tratar el chancro y demás. En cuanto a las masas, a la gestión forestal pura y dura, son masas, sí, muy inaccesibles, los tratamientos son muy costosos, ya no hay el producto solo, y además, desde el punto de vista de la experiencia forestal, a ver, estamos hablando de gestión forestal, pero estamos desvirtuando la mesa que era para las pequeñas producciones, pero bueno, vamos a hablar del castaño. Lo que te transmiten los técnicos es que las masas están prácticamente en estado de abandono y tienen un sistema de explotación igual que el eucalipto en monte bajo. Entonces tú cuando cortas el castaño, los rebrotes, al primer clareo que tienes que hacer con eucalipto, recomiendan dejar 2 o 3 brotes, que normalmente no se hacen. Se dejan a competencia pura y dura y todo eso implica plantas débiles, etcétera, etcétera. Con lo cual las mejoras que se están viendo en estudios donde sí se hizo esos tratamientos en cuanto a castaño, tinte y demás, es que prácticamente desaparecen. Los otros que se están tratando y que se están cortando, que a veces generan polémica, oye, que estamos cortando en redes 10 hectáreas de castaño.
No, tranquilo, que ahí se cortaron otras 10 y ya no se nota. No se nota, y además esas 10 que hay ahí están para verlas, es una gestión activa, se abre, se abre la masa, aumenta la producción de fruta también, pero bueno, no es fruta aprovechable porque no tiene sentido. Pero sí que es cierto que en las masas de alto valor, en los otros, sí que se podía trabajar un poco más en ese sentido. Yo, porque, a ver, la siguiente pregunta que te quería hacer era sobre qué superficie trabajáis y sobre qué superficie necesitaríais trabajar si es que veis futuro en el sector. Sí, ¿qué impacto tendríais en la gestión forestal? Bueno, estuve hablando de la superficie. Nosotros tenemos como unas 15 hectáreas, 14, 15 hectáreas aproximadamente. Y ahora habría disponibilidad para otras 15, 14 hectáreas y algo a corto plazo que podrían meterse a este tema, pero serían 30 hectáreas. Lo que ocurre, esto sería sería producir, es decir, transformar tu propia producción. Pero claro, cuando en una región como Asturias, con las hectáreas que tiene de castaño, y un tanto casi triste que haya un transportador con 30 hectáreas, con 15, produciendo castaña solo, ¿no? Entonces resulta un tanto chocante cuando el producto tiene tanto valor y tanta demanda, es decir, entonces no sabes dónde quieres llegar porque es complicado ponerte un límite. Entonces estás como siempre pendiente de, oye, si pudiera hacer esto, si pudiera hacer lo otro, pero claro, es complicado poder poner un límite a dónde puedes llegar. Entonces ahora trabajas con tu propiedad, con tu terreno. Lógicamente, si se diera solución a 2 o 3 cuestiones muy puntuales, sería avanzar para adelante a pasos de gigante, vamos, lanzarse de lleno, porque hay una demanda. Hoy en día hablamos de profesionalizarnos y es imprescindible en cualquier sector, miel, seta o lo que sea. Si no te profesionalizas no sacas un producto de calidad, pero es que hoy vamos tan a lo pequeño que quién nos iba a decir hace años que íbamos a hablar de que un país era importante una zona por tierras raras, porque esas tierras tienen cosas muy concretas, muy tal que tal. Pues con la alimentación, con los productos forestales pasa lo mismo. Al final no es cuestión, a lo mejor una cuestión de voy a producir castaña o seta o miel, es que un miel especial que es de brezo, de roble, esta seta y tal. La castaña pasa lo mismo, de esta calidad, de la otra. Y yo me sorprendo, después de pasados unos años incluso, que pensé que era el tema con la castaña, que era con la harina, que solucionaba todo el tema, pero ahora están llegando los clientes y uno que elabora cerveza, pues la harina la quiere con las pieles intermedias, para que dé un amargor tal cual. Ya tienes esta ya pasa a medio pelar, que lleve la piel intermedia. El otro, el que elabora pan, pues quiere que una granulometría más tosca, más con cuerpo, y el que hace repostería, pues la quiere súper fina. Pasa con todo, hay campo para lo que quieras y es cuestión simplemente de trabajar y tirar para adelante. Ganas y darle al asunto. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso concreto, va lento porque no es poner tomates, quiero decir. Hay que poner castaños y que cuesta muchísimo sacarlos arriba. Gracias y perdona por rollo, me estoy dando cuenta que estoy con castaño aquí monopolizando. No, pero lo estás ocupando proporcionalmente a la superficie de castaño que hay en Asturias, entonces no pasa nada. Bueno, por último, Monse, tú desde la gestión municipal, ¿cómo ves estos desarrollos de nuevas frutas, la gestión forestal en general, las nuevas externalidades que nos están viniendo, CO2, servicios ecosistémicos, etcétera? Bueno, la importancia de los recursos forestales en el Ayuntamiento de Tineo, principalmente podríamos dividirla en 2 vertientes. Por una parte, la financiación, que nos da opción a desarrollar diferentes proyectos en el concejo. Sabes que tenemos, bueno, para quien no lo sepa, tenemos un sistema de juntas vecinales en el Ayuntamiento de Tineo. Esas juntas vecinales tienen unas propiedades más o menos asignadas en monte público. Se tira esa madera y esa madera, un 95% es para el propietario y un 5% para el Ayuntamiento de Tineo. Los propietarios de esas juntas vecinales pues reparten el dinero de la forma que mejor consideran. Gran parte de ellos lo invierten una parte en mejoras en sus propios pueblos y otra parte pues se la ingresan. Y el 5% del Ayuntamiento de Tineo, aparte de los convenios que tenemos con el Principado
podemos hablar ahí del Fondo de Mejoras de Montes. Aparte de ese 5%, lo que hacemos es destinarlo pues, a mejorar accesos a los pueblos, gasto corriente del ayuntamiento pues, para bachear, para desbrozar, lo invertimos totalmente en el mantenimiento de las infraestructuras. En cuanto al Fondo de Mejoras de Montes, ya lo hemos hablado antes, nos da un aire para poder hacer obras y mejoras en los montes y es muy importante. En cuanto al resto de frutos que no tienen nada que ver con el desarrollo forestal y lo que nos ocupa hoy, pues en cuanto a la miel, tenemos un montón de apicultores en el concejo de Tineo, tenemos IGE, están todos metidos dentro de la IGP y estamos elaborando una ordenanza de apicultura que bueno, no sabemos el tiempo que nos va a llevar, vamos a fijarnos en la del Principado de Asturias para ello. Y bueno, es un tema que está en auge. Hoy mismamente, esta mañana, hemos estado visitando apicultores aquí y nos dicen que, bueno, que es un negocio que tiene muchísimo futuro y bueno, desde el Ayuntamiento de Tineo vamos a apoyarlo. En cuanto al tema del castaño, estoy muy de acuerdo con José Francisco porque el tema de la harina de castaña, él sabe que yo soy repostera y que utilizo la harina de castaña. Y yo creo que es un tema que hay que desarrollar muchísimo más y que hay que darle otra publicidad que a lo mejor no llega a todo el mundo, también desde las administraciones también. Y el tema de Funginatur, el tema de los hongos, de las setas, pues estamos precisamente esperando que el Principado de Asturias apruebe la ordenanza micológica para poder nosotros copiar la nuestra. Entonces, cuanto primero lo hagáis, primero lo haremos nosotros. Porque creo que es un recurso totalmente desaprovechado en el Ayuntamiento de Tineo. Todos los bosques del Ayuntamiento de Tineo tienen gran cantidad de setas, hay muchísima gente que viene a recoger setas, pero no está regulado de ninguna manera. Y creemos que es algo que, bueno, que puede darnos, aparte de regularizar y no estropear el monte, que es lo principal, pues también nos puede dar una pequeña ayuda al Ayuntamiento de Tineo para que podamos mejorar los montes del concejo. En cuanto a otros desarrollos forestales también, podemos hablar del tema de los eólicos. También nos da una financiación al Ayuntamiento de Tineo que bueno, también revertimos íntegramente en mantener el concejo de la manera que podemos. Tenemos que tener en cuenta que Tineo tiene 550.000 hectáreas de monte y que este monte de Armayán, tiene 550 hectáreas, la feria de Armayán ocupa 45 hectáreas y yo creo que todo Tineo es prácticamente monte y tenemos que cuidarlo entre todos, entre los productores forestales de menos tamaño y entre las administraciones. Bueno, la feria forestal se celebra aquí porque tenéis un sistema avanzado de gestión forestal. Entonces, bueno, yo trajo la traer hasta aquí la feria, ¿no? Ya hace años. La ordenanza de setas estamos con ella, pero la normativa tenemos cola de impresión y es compleja, ¿no? Porque hay muchas sensibilidades. Hablas esto con las asociaciones micológicas y se les ponen los pelos de punta ya porque quieren ir al monte y disponer de aquello. Y después, por otro lado, ves que hay un recurso que se puedan hacer unos cálculos de sostenibilidad, igual que lo hacemos con la madera y demás, y decir, oye, mira, esta explotación es susceptible de ocupación y efectivamente queda otra riqueza más en el concejo. Bueno, yo ahora mismo abriría un turno de preguntas si alguien tiene alguna pregunta a los ponentes de esta mesa. Muy buenas. Mi pregunta va para Funginatur. Me gustaría saber si ustedes tienen a la venta también micelios para poder inocular, que yo me pudiera poner en contacto con ustedes y conseguirlos. Sí, claro. O sea, nosotros vimos claro que era un modelo muy interesante a replicar por todas las zonas rurales de la cornisa cantábrica, ¿no? Y de hecho hemos formado a muchísima gente, no solo en Asturias, incluso en Francia, en Polonia, ha venido gente del Congo incluso a formarse en setas con nosotros, de Colombia también, de muchos sitios, y vimos claro que era una iniciativa, ¿no? de emprendimiento que era muy replicable, con poca inversión, muy útil en el mundo rural. Y por eso pues hacemos formación, tenemos todas las herramientas, micelio, todo lo necesario, ¿no? Para que podáis replicar el modelo y os asesoramos incluso a nivel legal, os acompañamos un poco en lo que es
la solicitud de permisos, si hace falta, en todo el proceso, si alguien quiere llevar a cabo estas iniciativas. Sí, sí. En relación a castaño, que las plantaciones que tenéis, ¿qué variedades tenéis? ¿Hay propósito también de madera, exclusivamente de fruto? Las de la nueva plantación destinado íntegramente a la fruta. Las variedades son variedades autóctonas. Hay una hectárea y media o 2 hectáreas casi, que cuando se empezó a poner de moda, se lanzó el clon híbrido, bueno, pues entonces, a ver, tales promociones, tal publicidad, tal propaganda, encima, bueno, venían como que venían microbizados, vamos, para producir boletos, en fin, pues, bueno, nos aventuramos ahí con aquellas 2 hectáreas, pero siento tener que decirlo, pero no puedo decirlo de otra forma, lógicamente, se me estaría engañándome a mí mismo, ¿no? Fue un error bastante importante. Bastante importante porque aunque sí producía muy pronto y grandes cantidades, la calidad es mala. La calidad. Es castaña para foto, castaña para tienda, muy bonita, pero que no dura, no tiene sabor, la composición es diferente. Entonces, eso es usanable, es decir, es castaña, pues bueno, si la procesas rápido, la secas, si la procesas rápido, pues bueno, es materia prima, ¿no? Entonces no hay problema. Lo que pasa es que lo que más nos duele es el daño indirecto que estamos generando en el entorno al meter castaño híbrido. Es decir, y de hecho se está haciendo de una forma que no somos conscientes del daño que estamos haciendo cuando metemos plantón injertado con variedades autóctonas, como puede ser paré o cualquier variedad típica, ¿no? El plantón es híbrido, entonces ¿qué pasa? Falla el injerto, pero sigue rebrotando el mamón todo, que sale híbrido. Ese híbrido queda abandonado, ahí tienes unos árboles híbridos que van a tener su floración y van a contaminar con ese polen, contaminar entre comillas, vamos, el resto de producción frutícola si lo hubiera en el entorno. Entonces, bueno, las otras, prácticamente lo que, como valor, las autóctonas. Aquí en este caso, pues Valduna, el 80% y el resto las típicas, la chamberga, pared, doriga, hay algo de miguelina, un cubitín de todo, pero bueno, la mayoría chamberga y Valduna. ¿Para patrón tenéis algún preferido? No, el bravo. Hombre, ahí va, porque el bravo y lo que utilizamos porque renegamos del híbrido, del patrón híbrido. No porque sé que esto habría para discutir sobre este tema, pues a morir, vamos. Esto es algo, más que nada por tema de superar problemas de enfermedades, ¿no? El principal número 1, la tinta, ¿no? Es decir, los patrones sí, bueno, no sé si me extiendo demasiado por las explicaciones, pero bueno, el tema de la tinta pues lo tienes ya solventado, ¿no? Para meter un patrón híbrido. Entonces, pero claro, el resto de lo que acarreas detrás, entonces bueno, hay que mirarlo, eso sería más bien para una visión como el que planta un maizal o una plantación de eucalipto o algo, es decir, sería ya un tipo de plantación muy específica, no el enfoque que tenemos concretamente en nuestra empresa, que es el de, bueno, producir de forma sostenible, algo autóctono, rentable y con buenas producciones y hacer de lo que tenemos un valor, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, yo aprovecho ya, no, es que a colación de lo que decías tú, con la avellana pasa lo mismo, ¿no? Es un cultivo muy interesante en Asturias y o sea, yo en la cooperativa que estoy tenemos el proyecto Asturcilla, que igual lo conocéis, que es una crema de cacao y avellana asturiana y todos los reposteros lo reconocen, ¿no? Que la calidad de la avellana asturiana no tiene nada que ver con los plantones que están viniendo de Cataluña y incluso pues, los de patrón turco y todo esto, que son avellanas de gran calibre, fáciles de cascar y demás, pero la calidad y el sabor no tienen nada que ver, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una labor importante que proteger esas variedades y fomentarlas, crear un vivero,
incluso donde se puedan comprar, porque ahora mismo no puedes comprar fácilmente estas plantas en cantidades grandes a nivel profesional y demás, con garantía sanitaria y todo esto. Entonces ahí eso es interesante también. Sí, creo interesante hacer a lo mejor algún tipo de vivero como reservorios que hay de distintas variedades de castaña en alguna parte, sí, sí. Bueno, aprovecho para contaros una pequeña detalle, que cuando empezamos con la plantación, pues resulta que no teníamos acceso a planta de castaña. Entonces tuvimos que terminar lo que era como el propio vivero para poder autoabastecernos, ¿no? Acabamos legalizándolo y estamos dados de alta como productores de material vegetal de planta de castaño a una escala pequeñísima, nada que ver con grandes productores, 2.000, 3.000 plantas, una cosa, pero el problema fue el que está comentando aquí con el caso, por ejemplo, de la avellana. Nosotros teníamos ese problema para poder plantar esas 8 hectáreas con planta de la que queríamos, ¿no? Entonces, bueno. Los hicisteis productores, suelen ser ricos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, yo, por mi parte voy a cerrar esta mesa. Creo que fue muy interesante. Habéis visto que hay otras producciones alternativas del monte, más allá de las de que nos convirtamos en protagonistas con las cortas, muchas veces con lo negativo, con los incendios. Al final el monte es susceptible de producir otra serie de productos y otra serie de servicios que bueno, debemos ahondar en ellos y ponerlos a todos en valor. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias al Ayuntamiento de Tineo y muchas gracias a los asistentes.